El dinero de su familia no podía comprarle la felicidad, y ella, sin nada en los bolsillos, estaba a punto de enseñárselo. El destino los unió de la forma más cruel, uniendo la desesperación de ella con la amargura de él en una lujosa jaula de oro. Lo que comenzó como un trabajo infernal se convirtió en un campo de batalla por su corazón. Su propia familia intentó destruirlos para quedarse con todo, sin saber que el amor que nació de la tragedia era lo único que nadie podría arrebatarles. Él pensó que su vida había terminado, pero ella llegó para demostrarle que el verdadero infierno era vivir sin amor, no sin poder caminar. Antes de comenzar, dale like a este video. Suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Elena apretó la correa de su bolso desgastado con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. La mansión de la Vega se alzaba ante ella como una fortaleza, un gigante de piedra y cristal que parecía burlarse de su ropa modesta y sus zapatos viejos. Cada ventana era un ojo que juzgaba, cada columna de mármol una barrera entre su mundo de facturas impagadas y el universo de opulencia que estaba a punto de invadir. Necesitaba ese trabajo. No era una opción, era una cuestión de supervivencia. Su padre, un hombre que había trabajado con sus manos toda la vida, yacía en una cama de hospital, con una enfermedad que devoraba sus ahorros y su esperanza. Su hermano menor, Leo, había tomado malas decisiones, metiéndose en deudas con gente peligrosa, y las amenazas se volvían más reales cada día. Así que, cuando la agencia de empleo la llamó con una oferta inusual y generosamente pagada para ser cuidadora, no dudó. No le importó la advertencia de la reclutadora sobre el carácter difícil del paciente. La dificultad era su pan de cada día. La puerta, inmensa y de madera oscura, se abrió sin un solo crujido, revelando a una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme impecable. Era Carmen, la enfermera jefe, y su rostro era una máscara de profesionalismo que no lograba ocultar un profundo cansancio. Elena, ¿verdad? Llegas a tiempo. Sígueme. La señora de la Vega quiere hablar contigo antes de que conozcas al señorito Marco. La palabra señorito sonó extraña en sus labios, una mezcla de costumbre y un toque de sarcasmo. Atravesaron un vestíbulo que parecía más un museo que la entrada de una casa. El suelo de mármol pulido reflejaba el brillo de un candelabro de cristal tan grande como un coche pequeño. Isabela de la Vega, la matriarca, las esperaba en un salón decorado con muebles antiguos y retratos de ancestros de mirada severa. Era una mujer elegante, con un collar de perlas que valía más que la casa de Elena, y unos ojos fríos que la analizaron de pies a cabeza, haciéndola sentir pequeña e insignificante. Así que tú eres la nueva, dijo Isabela, su voz tan gélida como su mirada. Espero que dures más que las anteriores. Mi hijo, Marco, no es fácil. Su condición lo ha vuelto irritable. Necesita cuidados constantes y, sobre todo, alguien que no se rinda ante su mal humor. Tu trabajo es simple, asistirlo en todo lo que necesite, asegurarte de que siga sus rutinas y, por encima de todo, no causarle más angustia de la que ya tiene. El tono era claro, Elena era una empleada, una pieza reemplazable, y se esperaba de ella obediencia silenciosa. Elena sintió, su garganta seca. Entiendo, señora. Soy muy paciente y trabajadora. No se arrepentirá. Isabela esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Eso espero, por tu bien. Carmen te llevará con él. Recuerda las reglas, no lo contradigas innecesariamente, pero no dejes que te manipule. Es muy bueno en eso. La caminata por el pasillo hacia el ala oeste de la casa fue silenciosa y tensa. Carmen finalmente suspiró, rompiendo la quietud. Escucha, chica. Lo que te dijo la señora no es ni la mitad de la historia. El señorito Marco era como un sol antes del accidente. Lleno de vida, exitoso, deportista. Tenía el mundo a sus pies. El accidente automovilístico se lo llevó todo. Ahora es un sol apagado. Está atrapado en ese cuerpo y su mente es una tormenta. Ten paciencia, pero sobre todo, ten agallas.
No dejes que su amargura te devore. Se detuvieron frente a una puerta doble. Carmen la abrió y dijo en voz alta: «Señorito Marco, su nueva cuidadora ha llegado. Se llama Elena». La habitación era enorme, con un ventanal que ocupaba toda la pared y daba a un jardín perfectamente cuidado. La luz inundaba el espacio, pero no lograba disipar la atmósfera de desolación. Y en el centro de todo, en una silla de ruedas motorizada de última tecnología, estaba él. Marco de la Vega. Su rostro era el de un ángel caído, con facciones cinceladas, una mandíbula fuerte y unos ojos oscuros que antes debieron brillar con arrogancia y encanto. Ahora, estaban llenos de una furia helada. No la miró. Su vista estaba fija en el jardín, en el mundo al que ya no podía acceder. «Otra más», dijo, su voz era un murmullo grave y cargado de desprecio. «Dime, Elena, ¿cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Una semana? ¿2? La última salió corriendo después de 3 días. Llorando, para ser exactos. Elena tragó saliva, reuniendo el valor que había forjado en las calles de su barrio. No iba a dejarse intimidar. «Buenos días, señor de la Vega. Yo no lloro fácilmente. Y planeo quedarme todo el tiempo que sea necesario». Por primera vez, él giró la cabeza y la miró. La intensidad de su mirada fue como un golpe físico. La recorrió de arriba a abajo, su expresión era una mezcla de desdén y una curiosidad casi cruel. «Qué valiente. O qué desesperada. Averiguémoslo. Acércate. Ayúdame con el libro que está en la mesa. Mis inútiles manos no llegan». El libro estaba a solo unos centímetros de su alcance. Era una prueba. Una humillación deliberada. Elena se acercó con calma, tomó el libro de tapa dura y se lo ofreció. Él no hizo ningún movimiento para cogerlo. «No, no me lo des. Ponlo en mi regazo. Con cuidado, no vayas a desequilibrarme. Soy tan frágil como una pieza de cristal, ¿no lo ves?». El sarcasmo era veneno puro. Elena colocó el libro en sus piernas, sus dedos rozaron por un instante la tela de sus pantalones. Pudo sentir la dureza del músculo inmóvil debajo. La realidad de su condición la golpeó de nuevo. No era solo un hombre enojado, era un prisionero. «¿Hay algo más en lo que pueda ayudarlo?», preguntó ella, manteniendo su voz firme. Él sonrió, una mueca torcida que no tenía nada de alegría. «Oh, sí. Hay mucho más. Este es tu infierno personal ahora, Elena. Bienvenida». Los primeros días fueron exactamente eso, un infierno. Marco la sometía a una prueba constante de paciencia y resistencia. Dejaba caer cosas a propósito solo para verla recogerlas. Rechazaba la comida que ella le preparaba con esmero. La insultaba con una crueldad ingeniosa y afilada, atacando su ropa, su forma de hablar, cualquier cosa que pudiera usar como arma. «Esa blusa es el último grito de la moda en los barrios bajos, o te pagan por respirar tan fuerte o es solo un talento natural». Elena soportaba los insultos con una calma que lo enfurecía aún más. Respondía a cada demanda con eficiencia, a cada comentario hiriente con un silencio estoico o una respuesta corta y profesional. En su interior, ardía. Lo odiaba. Odiaba su arrogancia, su crueldad, su forma de pisotearla como si fuera un insecto. Pero más que nada, odiaba la forma en que a veces, cuando él creía que no lo miraba, veía un destello de pura desesperación en sus ojos. Una ventana a un abismo de dolor que ella apenas podía imaginar. Una noche, no pudo dormir. La preocupación por su padre la carcomía. Bajó a la cocina por un vaso de leche y se encontró la luz del estudio de Marco encendida. La puerta estaba entreabierta. Por curiosidad, se asomó. Estaba frente al gran ventanal, mirando la luna. Su perfil era melancólico, solitario. Por un momento, no era el tirano, sino solo un hombre atrapado. De repente, su cuerpo se sacudió violentamente. Un espasmo. La taza de agua que tenía en un soporte junto a su silla cayó al suelo, haciéndose añicos. Un gemido de frustración y dolor escapó de sus labios. «Maldita sea.
Maldita sea, gritó en un susurro ronco. Elena no lo pensó. Entró corriendo. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Él la miró, sus ojos brillaban con furia y vergüenza. Fuera de aquí. Te dije que no entraras sin llamar. Largo. Te has hecho daño. Hay cristales por todas partes. Déjame limpiar. No necesito tu lástima, gritó, su voz rompiéndose. No necesito que me mires como si fuera un monstruo patético. Elena se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Su propio miedo y cansancio se evaporaron, reemplazados por una oleada de algo más. Quizás compasión, quizás simplemente humanidad. No te miro con lástima, Marco. Te miro y veo a un hombre que está sufriendo y que usa el enojo para alejar a todos. Pero no voy a alejarme. Ahora, con tu permiso, voy a limpiar estos cristales antes de que alguien se lastime, y luego te ayudaré a volver a tu cama. Su respuesta lo dejó sin palabras. Era la primera vez que alguien no retrocedía ante su ira. La primera vez que alguien lo desafiaba no con sumisión ni con una reprimenda, sino con una calma inquebrantable. Ella se arrodilló, recogiendo cuidadosamente cada fragmento de vidrio. Cuando terminó, se acercó a su silla. Listo. ¿Necesitas ayuda? Él la observó durante un largo rato, su mente trabajando, analizando. Finalmente, asintió, apenas un movimiento. Sí. Esa noche, algo cambió. El hielo entre ellos no se derritió, pero se agrietó. Por la mañana, cuando Elena entró en su habitación, él no la recibió con un insulto. Simplemente dijo, tengo hambre. Era un comienzo. El desayuno fue en un tenso silencio. Mientras le ayudaba a comer, sus manos trabajando con una delicadeza que le era innata, él no apartó la mirada. Observaba cada movimiento de ella. Mi madre te dijo que yo era difícil, ¿verdad?, preguntó de repente. Elena levantó la vista de la cuchara. Dijo que su condición lo había vuelto irritable. Marco soltó una risa seca y sin alegría. Su condición. Qué forma tan delicada de decirlo. Lo que quiso decir es que su hijo, el heredero perfecto, el trofeo, se rompió. Y ahora no sabe qué hacer con los pedazos. Te contrató a ti para que barrieras los pedazos que a ella le molestan. La brutal honestidad la sorprendió. Yo solo hago mi trabajo. Tu trabajo, repitió él, probando la palabra. ¿Y cuál es exactamente? ¿Ser mi niñera? ¿Mi carcelera? Mi recordatorio andante de todo lo que no puedo hacer. Se acercó a él para limpiar una pequeña mancha de la comisura de sus labios con una servilleta. Sus dedos rozaron su piel. Fue un toque breve, profesional, pero sintió una extraña corriente eléctrica. Él también la sintió. Su respiración se detuvo por una fracción de segundo. ¿Sabes? Por un momento, casi creí que ibas a darme una palmada, dijo él, su voz un poco más ronca. El tono era burlón, pero había algo más debajo. Una pizca de coqueteo, una prueba para ver su reacción. Elena retiró la mano, pero no se inmutó. Lo miró con una pequeña sonrisa. Solo si te portas mal. Por ahora, eres un niño bueno que se está comiendo toda su avena. Por primera vez, Marco le devolvió la sonrisa. No fue una mueca, sino una sonrisa genuina que iluminó su rostro y le dio un vistazo del hombre que había sido. Era deslumbrante. Y peligroso. En ese momento, Elena supo que ese trabajo iba a ser mucho más complicado de lo que había imaginado. El peligro no era solo la ira de Marco, sino la posibilidad de ver más allá de ella. Los días se convirtieron en semanas. La rutina se instaló, pero dentro de ella, la dinámica entre ellos cambiaba constantemente. La guerra de voluntades no cesó, pero se transformó. Ya no era solo hostilidad. Ahora había un ingenio afilado, un intercambio de pullas que a veces sonaban peligrosamente como coqueteo. Un día, mientras ella le leía en el jardín, se detuvo. Él había cerrado los ojos. Sigue leyendo, murmuró él. Me gusta el sonido de tu voz. Es, tranquila. El cumplido,
tan simple y directo, la tomó por sorpresa. Se sintió sonrojarse. Si sigo leyendo, te quedarás dormido. Él abrió los ojos y la miró. Tal vez es lo que quiero. Es difícil conciliar el sueño aquí. Demasiados fantasmas. ¿Fantasmas?, preguntó ella, intrigada. Los fantasmas de mí. El yo que corría por este césped, el que nadaba en esa piscina, el que podía levantar a una mujer en brazos y llevarla adentro sin pedir permiso. La intensidad de su mirada la hizo sentir desnuda. Podía imaginárselo perfectamente. Fuerte, vibrante, lleno de una energía arrogante. ¿Sabes lo que más extraño, Elena?, continuó él, su voz baja y confesional. El tacto. Sentir la textura de la corteza de un árbol. La calidez del sol en mi piel sin que alguien me lo diga. La sensación del cabello de una mujer pasando entre mis dedos. Mientras hablaba, la imaginación de Elena voló. Pensó en cómo se sentirían sus manos, grandes y fuertes, en su cintura. Cómo se sentiría el roce de su barba incipiente contra su mejilla. Se sacudió mentalmente. ¿En qué estaba pensando? Era su paciente. Su jefe. Debe ser muy difícil, logró decir. Difícil no es la palabra, respondió él. Es como estar gritando en una caja de cristal. Ves todo, pero no puedes tocar nada. Y nadie puede oírte de verdad. Esa conversación abrió una nueva puerta. Empezaron a hablar más. Él le contaba historias de sus viajes, de sus negocios, del hombre que era. Y ella, poco a poco, empezó a compartir pedazos de su propia vida. Le habló de su padre, de su amor por la jardinería. Le habló de sus sueños rotos, de su deseo de estudiar diseño de paisajes. Un día, el hermano de Marco, Ricardo, vino de visita. Ricardo era la antítesis de Marco antes del accidente. Mientras Marco había sido disciplinado y ambicioso, Ricardo era perezoso, consentido y tenía una sonrisa falsa que no inspiraba ninguna confianza. Entró en la habitación sin llamar, interrumpiendo un momento en que Elena ayudaba a Marco con sus ejercicios de fisioterapia. Hermanito. ¿Cómo está el rey en su castillo?, dijo con una alegría forzada. Marco se tensó de inmediato. Ricardo. Qué desagradable sorpresa. ¿Se te acabó el dinero de la asignación mensual tan pronto? Ricardo ignoró el comentario y posó sus ojos en Elena, recorriéndola con una mirada lasciva. Vaya, vaya. Veo que mamá te consiguió una cuidadora mucho más agradable a la vista. Hola, preciosura. Soy Ricardo. Se acercó a Elena y le tomó la mano, intentando besarla. Elena la retiró de un tirón, sintiéndose incómoda. Soy Elena. Y estoy trabajando. Un gusto, Elena trabajadora. Si alguna vez te cansas de este gruñón, búscame. Podríamos divertirnos mucho, le guiñó un ojo. La furia en el rostro de Marco era aterradora. Su voz, cuando habló, era tan fría que podría haber congelado el aire. Lárgate de mi habitación, Ricardo. Ahora mismo. Tranquilo, hermano. Solo era amigable, dijo Ricardo, levantando las manos en son de paz. No la toques. No le hables así. No vuelvas a dirigirte a ella de esa forma. ¿Entendido? Ricardo lo miró. Sorprendido por la vehemencia. Luego sonrió con malicia. Vaya. Parece que la gatita tiene garras, o más bien, tiene a su dueño bien entrenado. Cuidado, Elena. A mi hermano le gusta romper sus juguetes. Y con eso, se fue, dejando un silencio denso y cargado. Elena no sabía qué decir. Se sentía avergonzada y furiosa por el comportamiento de Ricardo, pero también extrañamente conmovida por la defensa de Marco. Lo siento, dijo él en voz baja, sin mirarla. Mi hermano es un idiota. No tienes que disculparte por él, respondió ella suavemente. Se acercó y continuó con los ejercicios, colocando sus manos sobre los hombros de él para estirar los músculos. Sus manos eran firmes pero gentiles. ¿Te ha molestado antes?, preguntó Marco, su voz aún tensa. No. Esta es la primera vez que lo veo.
Él asintió, su mandíbula apretada. Si vuelve a hacerlo, dímelo. Me encargaré. Hubo una pausa. Elena continuó su trabajo en silencio, la intimidad del momento magnificada por lo que acababa de ocurrir. Podía sentir el calor de su piel bajo la fina tela de su camisa. Él era sólido, fuerte, a pesar de todo. Gracias, Marco, dijo ella finalmente, la primera vez que usaba su nombre sin el señor delante. Él levantó la vista, y sus ojos se encontraron. No había ira en ellos ahora, solo algo profundo y vulnerable. De nada, Elena. Esa tarde, mientras estaban en la biblioteca, un lugar que se había convertido en su santuario, ocurrió algo que lo cambió todo. Marco le estaba dictando unos correos electrónicos de su empresa. A pesar de su condición, seguía siendo un hombre de negocios brillante y mantenía su mente afilada supervisando sus inversiones. De repente, una llamada entró al teléfono de Elena. Vio el identificador y su rostro palideció. Se disculpó y salió al pasillo. Marco, con su oído agudizado por horas de inacción, pudo escuchar fragmentos de la conversación. La voz de Elena era tensa, suplicante. No tengo ese dinero ahora, por favor, denme más tiempo. No le hagan daño. Cuando ella regresó, tenía los ojos rojos y luchaba por mantener la compostura. ¿Todo bien?, preguntó Marco, su tono más suave de lo habitual. Elena forzó una sonrisa. Sí, solo, un problema familiar. No es nada. No me mientas, Elena. Escuché. ¿Quién te amenaza? Ella se mordió el labio, debatiendo. La vergüenza la consumía. Pero la mirada de Marco no era de juicio, era de genuina preocupación. Al final, se derrumbó. Le contó todo. Sobre la enfermedad de su padre, las deudas de juego de su hermano Leo, la gente peligrosa que ahora lo acosaba a él y a su familia. Le habló del miedo constante, de la presión que sentía sobre sus hombros. Cuando terminó, se quedó en silencio, esperando una respuesta fría, quizás una burla sobre los problemas de los pobres. Pero Marco no dijo nada de eso. La observó durante un largo rato y luego dijo, ¿cuánto dinero es? Ella negó con la cabeza. No. No puedo. Esto es mi problema. Te hice una pregunta, Elena. No me obligues a buscar la información por mi cuenta, porque lo haré. ¿Cuánto le debe tu hermano? Con voz temblorosa, le dijo la cifra. Era una suma enorme para ella, pero probablemente dinero de bolsillo para él. Marco tomó su propio teléfono usando un dispositivo activado por la voz y el movimiento de la cabeza. Hizo una llamada. Javier, soy Marco. Necesito que hagas una transferencia. Sí, ahora mismo. Y quiero que localices a unas personas. Te enviaré los detalles. Cortó la llamada y la miró. Está hecho. El dinero estará en tu cuenta en 10 minutos. Y mis hombres de seguridad se asegurarán de que esa gente no vuelva a molestar a tu familia. Elena se quedó boquiabierta. Las lágrimas que había estado conteniendo ahora corrían libremente por sus mejillas. No, no puedo aceptarlo. ¿Por qué? Porque tú estás aquí, cuidando de mí todos los días, aguantando mi mal genio y mis mierdas. Porque me miras como a un hombre, no como a un inválido. Y porque detesto a los matones, dijo él, su voz era una mezcla de dureza y algo increíblemente tierno. Considera que es un adelanto. O una bonificación. O llámalo como quieras. Pero no vuelvas a ponerme esa cara de miedo. No te sienta bien. Ella se acercó a él, sin saber cómo expresar la inmensa gratitud y el torbellino de emociones que sentía. Impulsivamente, se inclinó y lo abrazó, con cuidado, rodeando sus hombros. Fue un abrazo torpe, pero lleno de sinceridad. Apoyó su cabeza en su hombro por un momento, sintiendo la solidez de él. Podía oler su colonia, una fragancia sutil y masculina. Él no podía devolverle el abrazo, pero ella sintió cómo se relajaba bajo su contacto, un suspiro casi imperceptible escapando de sus labios. Gracias, susurró ella contra su camisa. Cuando se apartó, sus rostros quedaron a centímetros de distancia.
Sus ojos oscuros la escrutaban, buscando algo. Sus miradas se mantuvieron fijas. El aire se cargó de electricidad. La tensión era tan densa que podía cortarse. Parecía que el tiempo se había detenido. Él inclinó su cabeza ligeramente, sus labios se entreabrieron. Elena sintió un impulso magnético de acortar la distancia, de sentir el sabor de esos labios que tan a menudo lanzaban palabras crueles, pero que ahora parecían prometer algo completamente diferente. Elena, murmuró él, su nombre era una caricia ronca. Pero el momento se rompió. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe e Isabela de la Vega entró. Se detuvo en seco al ver la proximidad entre ellos, la expresión en los ojos de su hijo, las lágrimas en el rostro de Elena. Su mirada se endureció como el diamante, fría y cortante. ¿Qué está pasando aquí? ¿Estoy interrumpiendo algo? La pregunta goteaba veneno. Elena dio un paso atrás de inmediato, su rostro enrojeciendo. Se sintió como una niña atrapada haciendo algo prohibido. No, señora. Yo solo, le estaba agradeciendo al señor Marco por un consejo. La mentira era débil, y todos en la habitación lo sabían. Isabela clavó su mirada en su hijo. ¿Un consejo? Marco, querido, ¿desde cuándo das consejos tan conmovedores? Marco recuperó su máscara de fría indiferencia, pero Elena pudo ver un destello de furia en sus ojos, dirigido no hacia ella, sino hacia su madre. Madre. ¿No te han enseñado a tocar a la puerta? Es mi casa, Marco. Y esta es mi empleada, dijo Isabela, enfatizando la última palabra mientras miraba a Elena. Elena, necesito hablar contigo. En mi despacho. Ahora. El tono no admitía réplica. Elena lanzó una última mirada a Marco, una disculpa silenciosa, y siguió a Isabela fuera de la habitación. El despacho de Isabela era tan frío y formal como ella. La hizo permanecer de pie mientras ella se sentaba detrás de un imponente escritorio de caoba. Quiero que me digas exactamente qué estaba pasando ahí dentro, exigió Isabela. Señora, le aseguro que no era nada, comenzó Elena. No me tomes por tonta, espetó Isabela, golpeando la mesa con la palma de la mano. El ruido resonó en el silencio. He visto cómo te mira mi hijo. He visto cómo has logrado que vuelva a hablar, incluso a sonreír. Las cuidadoras anteriores apenas lograban que comiera. ¿Qué estás haciendo, ¿Qué juego te traes? Ningún juego, señora. Solo hago mi trabajo. Intento tratarlo con respeto y humanidad. ¿Humanidad?, se burló Isabela. Lo que estás haciendo es darle falsas esperanzas. Estás jugando con la mente de un hombre vulnerable. Él está en una silla de ruedas, por si no te has dado cuenta. No es un hombre completo. No puede ofrecerte lo que una mujer como tú busca. Las palabras eran crueles, no solo para Elena, sino para su propio hijo. Elena sintió una oleada de ira. Protectora. ¿Y qué es lo que busca una mujer como yo, señora de la Vega? Dinero. Seguridad. Eres inteligente, lo reconozco. ¿Te has dado cuenta de que el camino más rápido hacia la fortuna de los de la Vega es a través del miembro más débil de la manada? Pero te equivocas. Yo controlo este dinero. Y no permitiré que una arribista se aproveche de la tragedia de mi hijo. Usted está muy equivocada sobre mí, dijo Elena, su voz temblando de rabia. Y está aún más equivocada sobre su hijo. No es débil. Es el hombre más fuerte que he conocido. Y usted, con todo su dinero y su poder, no es ni la mitad de la persona que es él, incluso en esa silla. El silencio que siguió fue atronador. La cara de Isabela se transformó, su máscara de frialdad se resquebrajó para revelar una furia pura. Se levantó lentamente. Has cometido un grave error, niña. Tu insolencia te costará el trabajo. Estás despedida. Recoge tus cosas y lárgate de mi casa. La palabra despedida cayó como un hacha. El corazón de Elena se hundió. Pensó en su padre, en su hermano. Había fallado. Había dejado que su orgullo le costara la única oportunidad que tenía su familia. Asintió,
derrotada, y se dio la vuelta para marcharse. Ella no va a ninguna parte. La voz de Marco resonó desde la puerta. Estaba allí, en su silla de ruedas, que había manejado silenciosamente por el pasillo. Su rostro era una máscara de furia controlada. Isabela se giró hacia él, sorprendida. Marco, esto no es asunto tuyo. Esta mujer me ha faltado al respeto. Ella es mi cuidadora, madre. Por lo tanto, es mi asunto. Y que te diga la verdad no es faltarte al respeto, es algo a lo que no estás acostumbrada, replicó él con una calma letal. Elena se queda. Yo soy quien toma las decisiones en esta casa. Yo te pago a ti y a todo tu personal, gritó Isabela, perdiendo la compostura. Te equivocas, dijo Marco. Desde que cumplí 25 años, mi fideicomiso me da control total sobre mis finanzas personales y médicas. Fui yo quien aprobó su contrato a través de mis abogados. Yo le pago a Elena, no tú. Así que si alguien tiene que irse de esta habitación, no es ella. La mandíbula de Isabela se apretó. Había sido superada. Miró de Marco a Elena y de vuelta, el odio en sus ojos era palpable. Ya veo. Así que ya te ha metido sus ideas en la cabeza. Bien. Quédate con tu nueva mascota. Pero cuando te des cuenta de tu error, no vengas a llorarme. Salió del despacho, dando un portazo. Elena se quedó allí, temblando, procesando lo que acababa de suceder. Marco se había enfrentado a su madre. Por ella. Él se acercó. Sus ojos oscuros eran suaves ahora. ¿Estás bien? Ella asintió, incapaz de hablar. No debía haber dicho esas cosas. Es tu madre. Dijiste la verdad. Y nadie había tenido el valor de decírsela en años, dijo él. Hubo un momento de silencio, cargado de todo lo no dicho. Lo que te dijo, sobre las falsas esperanzas, comenzó Elena en voz baja. ¿Crees que es verdad? Que solo estoy jugando contigo. Él se acercó más, hasta que sus rodillas casi tocaron las de ella. Elena, mírame, dijo, y ella lo hizo. Desde el accidente, la gente me mira de dos maneras, con lástima o con avaricia. Como una carga o como una cuenta bancaria. Tú eres la primera persona que me mira y me ve a mí. Si eso es una falsa esperanza, entonces quiero vivir en esa mentira para siempre. Sus palabras la envolvieron como un cálido abrazo. El espacio entre ellos vibraba de nuevo. Esta vez, no había nadie que los interrumpiera. Ella cree que lo único que quiero es tu dinero, susurró Elena. Marco esbozó una sonrisa sensual. Mi dinero es lo menos interesante que tengo para ofrecerte. Aunque es muy útil para callar a gente como mi hermano o a esos matones que molestaban a tu familia. Ella rió suavemente, la tensión disipándose. Tú eres increíble, dijo ella, casi sin pensar. Ahora te das cuenta, bromeó él. Ven aquí. Ella obedeció, acercándose hasta quedar entre sus rodillas, justo delante de la silla. ¿Qué? Dijiste que era fuerte. Demuéstramelo. Tócame. La petición era directa, cargada de una vulnerabilidad que la desarmó. ¿Dónde? En la cara. Quiero sentir tu mano. Lentamente, ella levantó la mano y la posó en su mejilla. La piel de él estaba cálida, la barba de un par de días rascaba suavemente la palma de ella. Él cerró los ojos, un suspiro profundo escapó de sus labios. Era un gesto de pura rendición. Así se siente, entonces, murmuró él, más para sí mismo que para ella. Elena movió su pulgar, acariciando su pómulo. Vio como un escalofrío recorría su cuerpo, un vestigio de sensaciones en una tierra que creía muerta. Él abrió los ojos. La intensidad de su mirada la quemó. Ahora me toca a mí, dijo él en un susurro. No puedo mover las manos, Elena, así que tendré que usar lo que tengo. Con una lentitud agonizante, inclinó la cabeza hacia adelante. Ella no se movió, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Esperaba un beso en los labios, pero él se desvió. Sus labios rozaron su mejilla, suaves,
cálidos, y luego bajaron por su mandíbula hasta el sensible hueco debajo de su oreja. Ella jadeó cuando su aliento caliente le erizó la piel. Marco, susurró, su nombre era un ruego y una advertencia. Dime que pare y pararé, murmuró él contra su piel. Pero ella no podía. No quería. En lugar de eso, su otra mano subió hasta su cabello, sus dedos se enredaron en los mechones oscuros y sedosos. Fue una respuesta, un permiso. Él lo entendió. Giró su rostro y finalmente, sus labios encontraron los de ella. No fue un beso tierno. Fue un beso de desesperación y anhelo, de meses de frustración y de una conexión inesperada. Fue un beso hambriento, posesivo. Él no podía usar sus manos para atraerla, así que usó su boca, sus dientes mordisqueando suavemente su labio inferior, su lengua trazando el contorno de su boca, pidiendo entrada. Ella se la dio, abriéndose a él, sus cuerpos tan cerca como se atrevían a estar. El sabor de él era a café y a una masculinidad pura y embriagadora. Se olvidó de quiénes eran, dónde estaban. Se olvidó de la silla de ruedas, del dinero, de la familia. Solo eran un hombre y una mujer, comunicándose en el único idioma que importaba en ese momento. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban. Elena apoyó su frente contra la de él, sus ojos cerrados. Esto es una locura, susurró ella. Es la cosa más cuerda que he hecho en años, respondió él, su voz ronca de pasión. Abrió los ojos y la miró. Quédate, Elena. No solo como mi cuidadora. Quédate conmigo. La propuesta colgó en el aire, brillante y aterradora. Significaba enfrentarse a su familia, al mundo, a los prejuicios. Significaba adentrarse en un territorio completamente desconocido. Pero mirando a los ojos del hombre que la defendió, que la besó con una pasión que derretiría el acero, Elena supo que no tenía otra opción. Ya había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Me quedaré, dijo ella. Y al decirlo, selló su destino. La guerra con Isabela solo había comenzado, y ninguna de las dos sabía cuán sucia y cruel se volvería esa batalla por el corazón y el futuro de Marco de la Vega. A la mañana siguiente, la atmósfera en la mansión de la Vega había cambiado. La guerra fría entre Isabela y su hijo se había vuelto glacial. Isabela se movía por la casa como una reina exiliada en su propio palacio, dirigiendo a Elena miradas llenas de veneno y tratando a Marco con una fría y cortante formalidad. Marco, por su parte, parecía haber renacido. La decisión de enfrentarse a su madre y la confesión implícita en aquel beso le habían devuelto un sentido de control que creía perdido. Para siempre. Había una nueva luz en sus ojos, una determinación que Elena encontraba increíblemente atractiva. Su relación también había cambiado. Ya no había barreras. Las bromas continuaban, pero ahora estaban teñidas de una sensualidad palpable. Los toques, antes puramente funcionales, ahora se prolongaban, cargados de significado. Una mañana, mientras ella lo afeitaba, su concentración era absoluta, la navaja deslizándose con precisión sobre la espuma. Tienes que tener cuidado con eso, dijo Marco, su voz un murmullo grave. ¿Con la navaja? Soy muy cuidadosa, respondió ella, sin levantar la vista. No, con esa mirada. Si sigues mirándome así, voy a tener que encontrar una manera de devolverte el beso de ayer, y no creo que sea seguro hacerlo con una hoja afilada tan cerca de mi cuello. Elena se sonrojó, pero una sonrisa juguetona se dibujó en sus labios. Inclinó la cabeza, acercando su boca a su oído. Tal vez me gusta el peligro, susurró, y sintió como él se estremecía bajo su toque. Eres una bruja, Elena. ¿Lo sabías? Has venido aquí y me has hechizado, dijo él, su tono a medio camino entre la acusación y la adoración. Entonces será mejor que te acostumbres a estar bajo mi hechizo, replicó ella, dándole un suave toque con la nariz en la mejilla antes de volver a su tarea. Los momentos de intimidad se volvieron su refugio. Por las noches, después de que el resto de la casa se sumiera en el silencio, se reunían en la biblioteca. Él le hablaba de los libros que amaba, de la filosofía que lo había sostenido en sus momentos más oscuros. Ella le hablaba de sus sueños, de los jardines que imaginaba en su mente, llenos de colores y vida.
Una noche, mientras ella le describía un jardín de rosas silvestres, él la interrumpió. Dibújalo para mí. ¿Qué? Dibújalo. Muéstrame lo que ves en tu cabeza. Hay papel y lápices en el cajón del escritorio. Vacilante, Elena sacó los materiales. Hacía años que no dibujaba, desde que la vida la había obligado a abandonar sus estudios. Pero a medida que sus dedos se movían, el recuerdo volvió. Dibujó con fluidez y pasión, los setos, las fuentes, los senderos de piedra, todo tomando forma bajo su mano. Él observaba en silencio, fascinado por la forma en que ella se mordía el labio inferior al concentrarse, por la gracia de sus movimientos. Cuando terminó, le mostró el boceto. Era hermoso, lleno de una belleza salvaje y romántica. Es increíble, Elena, dijo él con genuino asombro. Eres una artista. Solo era un pasatiempo, dijo ella, encogiéndose de hombros, aunque su corazón se hinchó de orgullo. No. Es un talento. Uno que estás desperdiciando. Quiero que vuelvas a estudiar. Elena se rió. Marco, eso es imposible. No puedo permitírmelo, y tengo que trabajar. Yo puedo permitírmelo, dijo él con seriedad. No es caridad. Es una inversión. Invierto en ti. Quiero ver lo que eres capaz de crear. Búscate un curso online, lo que sea. Yo lo pagaré. La oferta la dejó sin aliento. Era más que dinero. Era fe. Él creía en ella. No sé qué decir. No digas nada. Solo hazlo. Prométeme que lo pensarás. Lo pensaré, prometió ella, su voz temblaba de emoción. Isabela no tardó en darse cuenta de la profundización de su vínculo y decidió que era hora de lanzar un contraataque. Su arma elegida fue Sofía, la ex prometida de Marco. Sofía era todo lo que Elena no era, provenía de una familia adinerada, era elegante, sofisticada y conocía el mundo de los de la Vega a la perfección. Había abandonado a Marco poco después del accidente, incapaz de lidiar con la nueva realidad, pero nunca había cortado lazos del todo con Isabela. Un día, sin previo aviso, Sofía apareció en la mansión. Elena estaba ayudando a Marco en la terraza cuando la vio llegar. Era deslumbrantemente bella, con un vestido caro y una sonrisa radiante que parecía completamente fuera de lugar en la atmósfera tensa de la casa. Y Marquito, cariño, exclamó, ignorando a Elena y corriendo hacia Marco. Se inclinó para besarlo en ambas mejillas, un gesto familiar y posesivo. Marco se puso rígido como una tabla. Su rostro se convirtió en una máscara de hielo. Sofía. ¿Qué estás haciendo aquí? Tu madre me invitó. Dijo que llevabas mucho tiempo sin ver a tus amigos y pensó que te animaría mi visita, dijo, lanzando una mirada deliberadamente condescendiente a Elena. ¿Y tú quién eres? ¿La nueva fisioterapeuta? Soy Elena. Su cuidadora, dijo Elena, con la voz firme a pesar de que se sentía completamente intimidada. Oh, la cuidadora. Encantadora, dijo Sofía con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Se giró de nuevo hacia Marco. Cariño, estás maravilloso. De verdad. Isabela me contó que tenías una nueva empleada que estaba haciendo maravillas, y veo que es verdad. La palabra empleada fue un dardo envenenado. Marco lo sintió. Elena es mucho más que una empleada, Sofía. Y mi madre no debería haberte molestado. No es ninguna molestia, tontito. Te he echado de menos. Recordaba los viejos tiempos y, bueno, he pensado mucho en ti. La visita fue una tortura. Sofía se sentó con ellos, hablando sin parar sobre fiestas, amigos comunes y recuerdos de un pasado en el que Elena no tenía cabida. Hacía todo lo posible por excluirla de la conversación, tocando el hombro de Marco, arreglándole el pelo, actuando como si todavía tuvieran una intimidad que claramente ya no existía. Elena se sintió como una extraña, una intrusa. A pesar de la evidente incomodidad y frialdad de Marco, la presencia de Sofía era un recordatorio brutal de todo lo que ella no era, del mundo al que él había pertenecido y al que ella nunca podría aspirar. El dolor que sintió era agudo, una mezcla de celos e inseguridad.
Finalmente, incapaz de soportarlo más, se excusó. Tengo que preparar la medicación del señor Marco. Con permiso. Mientras se alejaba, escuchó la voz melosa de Sofía. ¡Ay, qué eficiente! Es tan difícil encontrar buen servicio hoy en día, ¿verdad, cariño? Elena se encerró en la cocina, apoyando las manos en el frío mostrador de granito, respirando profundamente para no llorar. Odiaba a Sofía. La odiaba por su belleza, por su seguridad y, sobre todo, por su historia compartida con Marco. Más tarde esa noche, después de que Sofía finalmente se fuera, Elena encontró a Marco en la biblioteca. Estaba de mal humor, en silencio, mirando por la ventana. Ha sido un día largo, dijo ella en voz baja, acercándose. Él no se giró. Mi madre es una maestra de la manipulación. Sabe exactamente qué botones apretar. Es muy guapa, dijo Elena, la palabra dejando un sabor amargo en su boca. Marco finalmente la miró. Había una sombra en sus ojos. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que su presencia te hace menos a ti? Elena no respondió, lo que fue una respuesta en sí misma. Él suspiró. Elena, acércate. Ella lo hizo. Él esperó hasta que estuvo justo delante de él. Sofía representa todo lo que yo era y todo lo que desprecio ahora. Una vida superficial, basada en apariencias y en el dinero. Ella me dejó cuando más la necesitaba. Regresa ahora porque mi madre probablemente le ha insinuado que podría haber una recompensa si logra curarme de mi fijación contigo. ¿Entiendes? No significa nada para mí. Menos que nada. Sus palabras eran un bálsamo para su alma herida. Pero la duda persistía. Ella te conoce de una forma que yo nunca podré. Conoce al hombre que podías. Él la interrumpió, su voz firme y apasionada. El hombre que yo era está muerto. Murió en esa carretera. El hombre que soy ahora, el hombre que lucha cada día por encontrar un motivo para seguir adelante, ese hombre eres tú quien lo conoce. Tú eres la única que lo conoce. Extendió la mano, usando los controles de su silla para acercarse más. ¿Estás celosa, Elena? Sí, admitió ella en un susurro, odiando su propia vulnerabilidad. Bien, dijo él, una sonrisa lenta y sensual extendiéndose por su rostro. Me encanta que estés celosa. Significa que te importa. Y no tienes ni idea de cómo me sentí yo cuando vi a mi estúpido hermano mirándote ese día. Si mis piernas hubieran funcionado, me habría levantado y le habría partido la cara. La confesión la dejó sin aliento. ¿Tú, celoso de Ricardo? No de Ricardo. Celoso de cualquier hombre que pueda mirarte, que pueda tocarte. Celoso de que algún día puedas encontrar a alguien, completo. Alguien que pueda darte todo lo que yo no puedo. El dolor en su voz era palpable. Elena se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. No digas eso. Mírame, Marco. Mírame. ¿Tú crees que yo quiero a otro? ¿A un hombre, completo, que no tenga tu inteligencia, tu fuerza, tu coraje? Eres más hombre en esta silla que todos los que he conocido en mi vida. Y lo que me das, lo que me hace sentir, ningún otro podría dármelo. La sinceridad de sus palabras lo conmovió visiblemente. Sus ojos brillaban con una emoción contenida. Dios, Elena, no sabes lo que me haces, murmuró. Y la besó. Esta vez el beso fue diferente. No fue la furia desesperada de la primera vez. Fue profundo, tierno, lleno de gratitud y de una pasión que había madurado. Era un beso de promesa, un sello de su alianza contra el mundo. Sin embargo, Isabela no se había rendido. La visita de Sofía era solo la primera salva. Comenzó una campaña de guerra psicológica contra Elena. Hacía comentarios despectivos sobre su ropa o su forma de hablar delante de otros miembros del personal. Le asignaba tareas adicionales, humillantes, que no tenían nada que ver con el cuidado de Marco. Dejaba caer insinuaciones venenosas sobre el futuro, diciendo cosas como, cuando Marco finalmente se case con alguien de su propia clase, por supuesto, buscaremos una posición para ti en otra de nuestras propiedades.
como agradecimiento por tus servicios. Cada palabra era un intento de recordarle a Elena su lugar, de hacerla sentir inferior y temporal. La presión comenzó a hacer mella en Elena. Dormía mal, estaba constantemente nerviosa, sintiendo la mirada de Isabela sobre ella en todo momento. La mansión, que se había convertido en un hogar extraño, ahora se sentía como un campo de batalla. Marco notó el cambio. Notó las ojeras bajo sus ojos y la tensión en sus hombros. Una tarde, la confrontó. Mi madre te está haciendo la vida imposible, ¿verdad? Elena intentó negarlo, pero su expresión la delató. ¿Qué te está haciendo? Dímelo. Ella le contó los comentarios, las humillaciones sutiles, la constante presión. La furia de Marco era silenciosa, pero aterradora. Esto se acaba. Ahora mismo. Se dirigió directamente al salón, donde Isabela estaba tomando el té. Elena lo siguió, temerosa. Madre, dijo Marco, su voz no admitía interrupciones. Quiero que dejes a Elena en paz. No más comentarios, no más tareas extras, no más insinuaciones sobre su futuro. Ella está aquí conmigo, y si la quieres a ella fuera, entonces yo también me iré. Isabela dejó la taza de té con un tintineo. No seas ridículo, Marco. ¿A dónde irías? No puedes ni siquiera vestirte solo. La crueldad de la frase golpeó a Elena en el estómago. Pero Marco no se inmutó. Soy un hombre multimillonario. Puedo permitirme mi propio personal y una casa adaptada a mis necesidades. No te necesito a ti, ni a esta casa que se ha convertido en una prisión. Puedo crear mi propio hogar, uno donde la mujer que amo sea tratada con respeto. La palabra amo cayó en el silencio del salón con el peso de una bomba. Elena jadeó. Él nunca lo había dicho antes. Ni siquiera a ella. Los ojos de Isabela se abrieron de par en par, su rostro era una mezcla de shock y furia. Miró a Elena como si fuera una serpiente que acababa de morder a su hijo. Tú, Siseo. Y mira lo que has hecho. Le has lavado el cerebro. Elena no ha hecho nada más que devolverme la vida, respondió Marco. Así que esta es tu elección, madre. O la aceptas, o nos pierdes a los dos. Isabela se quedó sin palabras. Por primera vez en su vida, había perdido el control sobre su hijo. Y lo odiaba. Miró a Elena con un odio tan profundo que era casi tangible. Esto no ha terminado, murmuró antes de salir del salón. Esa noche, Elena y Marco estaban solos en su habitación. La confesión de él todavía resonaba en el aire. ¿Lo decías en serio?, preguntó ella, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué te amo? Nunca he dicho nada más en serio en mi vida. Te amo, Elena. Te amo por tu fuerza, por tu bondad, por la forma en que me miras y ves más allá de esta estúpida silla. Te amo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena, pero esta vez eran de felicidad. Yo también te amo, Marco. Te amo tanto que duele. Él le sonrió, una sonrisa llena de amor y alivio. Entonces no hay nada que mi madre o nadie más pueda hacer para separarnos. Estamos juntos en esto. Y la atrajo para un beso que sellaba su amor y su promesa de luchar. Pero tenían un enemigo mucho más peligroso que Isabela. La enfermedad de Marco. Unas semanas más tarde, la crisis llegó sin previo aviso. Marco se despertó una noche con una fiebre altísima y dificultades para respirar. Una neumonía, una complicación común y peligrosa para alguien con su condición. Carmen y Elena trabajaron frenéticamente para estabilizarlo mientras esperaban a la ambulancia. Verlo tan vulnerable, luchando por cada bocanada de aire, aterrorizó a Elena. En el hospital, la situación era grave. Los médicos hablaron de cuidados intensivos, de posibles complicaciones. Isabela y Ricardo llegaron, sus rostros una máscara de preocupación que Elena sospechaba era más por la posible pérdida de su fuente de ingresos que por Marco mismo. Isabela inmediatamente intentó tomar el control. Soy su madre, yo tomaré todas las decisiones médicas. Pero el médico, un hombre serio y profesional, consultó sus archivos. Lo siento, señora de la Vega,
pero su hijo firmó hace más de un mes un poder notarial médico completo. Todas las decisiones las debe tomar la señorita Elena Castillo. La revelación dejó a Isabela boquiabierta. Se giró hacia Elena, con los ojos llenos de incredulidad y rabia. ¿Tú? ¿Cómo te atreviste? Marco, en un acto de previsión que ahora parecía profético, había tomado medidas para proteger su autonomía y, por extensión, a Elena. Le había dado el poder de decidir por él, confiando plenamente en su juicio y en su amor. Durante los siguientes días, Elena no se separó de la cama de Marco. Apenas comía o dormía. Sostenía su mano inerte, le hablaba, le leía, aunque él estuviera sedado. Tienes que luchar, Marco, le susurraba. Lucha por mí. Lucha por nosotros. Te estoy esperando. Isabela y Ricardo merodeaban por los pasillos como buitres, esperando. Sofía incluso hizo una breve y dramática aparición, solo para irse cuando se dio cuenta de que no había nada que ganar allí. Pero Elena permaneció. Era su roca, su ancla. Una noche, mientras estaba sentada junto a él, agotada, la mano de él se movió débilmente dentro de la suya. Sus dedos, que habían estado inertes durante tanto tiempo, ejercieron una presión casi imperceptible. Elena levantó la cabeza de golpe, su corazón saltando. Los ojos de Marco estaban abiertos, fijos en ella. Estaban nublados por la medicación, pero estaban conscientes. Elena, su voz era un susurro apenas audible. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena mientras se inclinaba y besaba su frente. Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. Has vuelto. La crisis había pasado. Había ganado la batalla. El camino hacia la recuperación sería lento, pero estaba vivo. Y cuando finalmente le dieron el alta y regresaron a la mansión, todo era diferente. Habían sobrevivido al hospital, al ataque de Isabela, a la enfermedad. Su amor no solo había sobrevivido, sino que se había forjado en el fuego, volviéndose más fuerte e irrompible. Al llegar a la casa, Elena se encontró con una sorpresa. Isabela los esperaba en el vestíbulo. Pero no había ira en su rostro, sino una resignación cansada. Tengo que admitirlo, dijo Isabela, su voz apenas por encima de un susurro. No podría haberlo cuidado como tú lo hiciste. Tenías razón. Él te necesita. Era lo más cercano a una disculpa que obtendrían. Era una tregua. No significaba que la amara o la aceptara por completo, pero reconocía su lugar en la vida de Marco. Esa noche, por primera vez, Elena se durmió en una cama instalada en la habitación de Marco. No como cuidadora, sino como su pareja. Antes de dormir, él la llamó. Ella se acercó y se sentó en el borde de su cama. Pase lo que pase, Elena, dijo él, su voz aún débil pero firme. Mi futuro eres tú. Y ella supo, con una certeza que llenaba cada fibra de su ser, que él también era el suyo. Juntos, construirían un nuevo futuro, no sobre las ruinas de lo que él había perdido, sino sobre la base sólida del amor que habían encontrado. La lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez, se sentían invencibles. La convivencia después del regreso del hospital marcó un nuevo capítulo para Elena y Marco. La tregua con Isabela era frágil, un campo minado de silencios tensos y cortesía forzada, pero era una tregua al fin. Ricardo, viendo que su hermano había salido de la crisis más fuerte y con Elena más afianzada que nunca, redujo sus visitas, limitándose a apariciones esporádicas para pedir dinero, que Marco ahora manejaba con una astucia y firmeza que dejaba poco espacio para la manipulación. La dinámica entre Elena y Marco floreció en esta nueva normalidad. Ya no había dudas sobre sus sentimientos. Su amor era un hecho, una presencia constante en la gran casa. Las noches eran su santuario. Se quedaban despiertos hasta tarde, hablando de todo y de nada. Cuéntame algo que nadie sepa de ti, le pidió Marco una noche, mientras la luna iluminaba la habitación. Elena pensó por un momento, acariciando la mano de él que descansaba sobre la colcha. Cuando era niña, quería ser exploradora. Leía libros sobre selvas y desiertos y soñaba con descubrir una ciudad perdida.
Tenía un mapa del mundo en mi pared y lo llenaba de chinchetas rojas en los lugares que visitaría. Marco sonrió. Puedo imaginártelo. Con un sombrero de explorador y un machete, abriéndote paso entre la maleza. No te rías. Era un sueño muy serio, dijo ella, fingiendo ofenderse. No me río, Elena. Me encanta. Es perfecto. Siempre has sido una exploradora. Te adentraste en el territorio más oscuro y peligroso de todos, yo. Ella se inclinó y lo besó suavemente. Y encontré el tesoro más grande. Él la miró con intensidad. Hablando de tesoros. Mañana tengo una sorpresa para ti. A la mañana siguiente, un hombre con un maletín llegó a la casa. Era el decano de admisiones del mejor instituto de diseño de paisajes del país. Marco lo había contactado y, usando su influencia y una generosa donación a la universidad, le había conseguido a Elena no solo una plaza, sino una beca completa. Cuando le dio la noticia, Elena se quedó sin palabras. Sostenía la carta de aceptación en sus manos, temblando. Marco, esto es, no puedo. Claro que puedes. Me lo prometiste. Me prometiste que lo pensarías. Bueno, yo pensé por ti. Las clases son online, puedes estudiar desde aquí. No hay excusas, dijo él, sus ojos brillaban de orgullo. Pero. Elena. Mírame. Tu felicidad es mi felicidad. Verte crecer, verte alcanzar tus sueños, es lo más cerca que estaré de volver a correr. Por favor, déjame hacer esto por ti. Por nosotros. Las lágrimas de gratitud rodaron por sus mejillas. Lo abrazó con fuerza. Gracias. Gracias, Marco. No sé cómo podré pagártelo. Tu sonrisa es todo el pago que necesito, susurró él en su cabello. Y quizás, un par de esos besos peligrosos de vez en cuando. Elena comenzó sus estudios con una pasión renovada. Se sumergió en los libros, en los diseños, en la historia de los jardines. Su mente, largamente adormecida por la preocupación y la rutina, se despertó. Marco era su mayor animador. Pasaban horas discutiendo sus proyectos, él ofrecía su aguda mente empresarial para la logística, ella aportaba su visión artística. Se convirtieron en un equipo. Su relación física también evolucionó. La silla de ruedas era una barrera, pero encontraron formas de superarla. Aprendieron un nuevo lenguaje de intimidad, hecho de roces, de susurros, de miradas. Descubrieron que el deseo no residía solo en el cuerpo, sino en la mente y el corazón. Una tarde, estaban en la piscina. Marco tenía una silla especial que le permitía entrar en el agua. La flotabilidad le daba una sensación de libertad que no experimentaba en ningún otro lugar. Elena nadaba a su alrededor, su cuerpo ágil y bronceado por el sol. «Te pareces a una sirena», dijo él, su voz resonando en el agua. Ella se acercó a él, apoyando sus brazos en el borde de su silla flotante. El agua les llegaba al pecho. Gotas de agua se deslizaban por la piel de ella. «Y tú eres mi pobre marinero, atrapado por mi canto». Atrapado es la palabra correcta. Completamente, irremediablemente atrapado, dijo él, su mirada bajó a sus labios húmedos. Elena. SHHH, dijo ella, poniendo un dedo en sus labios. No hables. Y lo besó. El beso fue lento, profundo, salado por el agua de la piscina. Ella lo sostuvo, su cuerpo presionando contra la silla, sus manos en su rostro. Era una conexión tan intensa que ambos se olvidaron del mundo. Sin embargo, justo cuando empezaban a construir su idílico mundo, una sombra del pasado de Elena regresó. Una tarde, recibió una llamada de su hermano, Leo. Sonaba aterrorizado. A pesar del dinero de Marco, Leo había vuelto a sus viejos hábitos, acumulando una nueva deuda con gente aún más peligrosa. Esta vez, no solo lo amenazaban a él. Lo habían amenazado con hacerle daño a Elena y a su padre. El miedo helado se apoderó de Elena. Sentía que la arrastraban de nuevo a la pesadilla de la que creía haber escapado. Trató de ocultárselo a Marco, no quería preocuparlo ni parecer una carga, pero él la conocía demasiado bien.
Notó su distracción, su palidez. ¿Qué ocurre, Elena? Y no me digas que no es nada, le preguntó esa noche. Ella se rindió y se lo contó todo, las lágrimas de frustración y miedo corrían por su rostro. No puedo creer que sea tan estúpido. Después de todo lo que hiciste por él, por nosotros. Y ahora estáis en peligro por su culpa. La reacción de Marco no fue de enojo, sino de una calma calculadora. Esto no es tu culpa. Es de tu hermano. Y es mi problema ahora, porque tú eres mía. Y nadie, absolutamente nadie, amenaza a lo que es mío. Al día siguiente, Marco movilizó sus recursos. No se limitó a pagar la deuda. Puso a sus mejores investigadores a rastrear a los prestamistas. Descubrió que formaban parte de una red de extorsión mucho más grande. En lugar de ceder al chantaje, Marco usó la información para ir a la policía, pero no a la policía local. Fue directamente a las unidades de crimen organizado, proporcionándoles pruebas y testimonios anónimos que había comprado a informantes. Fue un movimiento arriesgado y poderoso. Una semana después, la red fue desmantelada en una redada masiva. El problema de Leo fue resuelto, de forma permanente. Pero Marco hizo algo más. Fue a ver a Leo al hospital donde su padre se recuperaba. Elena los acompañó. Marco miró a Leo, no con ira, sino con una fría decepción. Te he salvado el pellejo 2 veces, le dijo. No habrá una tercera. Tu hermana y tu padre merecen algo mejor. Te ofrezco una opción. Te pago un billete a cualquier parte del mundo y te doy una pequeña cantidad para empezar de cero. Pero te vas y no vuelves. O te quedas aquí y te enfrentas solo a tus próximos errores. La elección es tuya. Leo, avergonzado y derrotado, aceptó la oferta. Unos días después, se fue a Australia. Fue una despedida agridulce para Elena, pero sabía que era lo mejor para todos. El incidente, aunque aterrador, los unió aún más. Elena vio hasta dónde estaba dispuesto a llegar Marco para protegerla, y se dio cuenta de la magnitud de su poder y su amor. Él no era solo su amante, era su protector, su guerrero. Con las amenazas externas eliminadas, volvieron a centrarse en su futuro. Un día, mientras trabajaba en un proyecto de diseño para una de las propiedades de Marco, él le hizo la pregunta que cambiaría sus vidas para siempre. Cásate conmigo, Elena. Ella levantó la vista de sus planos, su corazón dio un vuelco. Él la miraba con una seriedad y una vulnerabilidad que la desarmaron. Sé que no puedo darte una boda de cuento de hadas. No puedo arrodillarme. No puedo ponerte el anillo en el dedo con mi propia mano. No puedo bailar contigo en nuestra recepción. Hay tantas cosas que no puedo hacer. Pero puedo prometerte esto, te amaré cada segundo de cada día. Te protegeré, te apoyaré y construiré cualquier mundo que desees. Seré tu socio, tu confidente y tu mayor fan. Cásate conmigo. Elena se acercó a él, se arrodilló frente a la silla, tomó su rostro entre sus manos y lo besó. Sí, susurró contra sus labios. Sí, 1000 veces sí. No necesito un baile de boda. Bailar contigo cada día en mi corazón es suficiente para mí. La noticia del compromiso cayó como una bomba en la mansión. Ricardo estaba atónito y extrañamente resentido. Isabela, sorprendentemente, lo aceptó con una gracia resignada. Quizás la enfermedad de Marco la había cambiado, o quizás simplemente se dio cuenta de que la felicidad de su hijo, por poco convencional que fuera, era lo único que le quedaba. Planearon una boda pequeña e íntima, solo ellos, Carmen y algunos amigos cercanos de Marco. Se celebraría en el jardín de la mansión, el mismo jardín que él había mirado con tanta amargura al principio y que ahora se había convertido en un símbolo de su renacimiento. El día de la boda fue perfecto. Elena llevaba un vestido sencillo y elegante. Se peinó ella misma, entrelazando pequeñas flores blancas en su cabello. Cuando caminó por el pasillo improvisado en el césped y vio a Marco esperándola, vestido con un traje a medida, su corazón se desbordó de amor. Intercambiaron los votos que habían escrito ellos mismos, promesas de amor eterno, de paciencia y de coraje.
Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Elena se inclinó y lo besó, un beso sellado con el aplauso de sus pocos pero leales amigos. Se sentía como la cima del mundo. Habían superado todos los obstáculos, su amargura, la desaprobación de su familia, la enfermedad, las amenazas. Ahora eran el señor y la señora de la Vega. Pero el destino les reservaba una última prueba, la más difícil de todas. Unos meses después de la boda, empezaron a hablar de tener hijos. Era un sueño que ambos compartían. Elena anhelaba la maternidad y Marco, a pesar de su condición, deseaba la oportunidad de ser padre, de dejar un legado de amor, no solo de dinero. Sabían que el camino sería complicado. Las consultas médicas confirmaron lo que temían, la lesión de Marco hacía casi imposible la concepción natural. Exploraron otras opciones, fecundación in vitro, donantes, cada opción con su propio conjunto de desafíos emocionales y físicos. Mientras estaban inmersos en este nuevo y delicado viaje, algo inesperado ocurrió. La ex prometida de Marco, Sofía, reapareció. Pero esta vez, no era para coquetear o causar problemas. Llegó a la mansión llorando, desesperada. Su familia había caído en la ruina, sus inversiones habían fracasado y lo habían perdido todo. Estaba sola y sin dinero. Isabela, movida por una vieja lealtad familiar, la acogió, para consternación de Elena y Marco. Sofía se convirtió en una presencia incómoda en la casa, una sombra de su antiguo yo, ahora humilde y servil. Elena intentó ser compasiva, pero no podía evitar sentir desconfianza. Algo en la desesperación de Sofía no parecía del todo genuino. Un día, Elena entró en el despacho de Marco y encontró a Sofía sola, revisando unos documentos en su escritorio. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Elena, su voz afilada. Sofía se sobresaltó, tirando los papeles. Nada. Yo solo estaba limpiando. El polvo. La excusa era ridícula. La desconfianza de Elena se convirtió en una alarma. Empezó a observar a Sofía de cerca. Notó cómo hablaba en susurros por teléfono, cómo su mirada a veces se desviaba hacia las cajas fuertes de la casa, cómo hacía preguntas sutiles al personal sobre la seguridad. Una noche, incapaz de dormir, Elena bajó a la cocina y oyó voces en el estudio de Isabela. Era Sofía, hablando con alguien por teléfono. Su voz era completamente diferente, no era la de una víctima, sino la de una conspiradora. Sí, casi lo tengo todo. Los códigos de la caja fuerte principal están en su despacho. Necesito una distracción más. El estúpido tullido y su zorra cuidadora están tan concentrados en sus planes de bebé que no se dan cuenta de nada. El corazón de Elena se detuvo. Sofía no estaba arruinada. Estaba planeando robarles. Y lo peor de todo, parecía que lo estaba haciendo con un cómplice. Se dio cuenta de que no podía enfrentarla directamente, necesitaría pruebas. Le contó a Marco lo que había escuchado. Su reacción fue fría y furiosa. Sabía que no podíamos confiar en ella. Mi madre y su estúpida compasión. Juntos, idearon un plan. Instalaron cámaras de seguridad ocultas en el despacho y cerca de la caja fuerte. Fingieron irse un fin de semana a una de sus propiedades en la costa, dejando la casa aparentemente vacía, salvo por Isabela, Sofía y un esqueleto de personal. Se quedaron en un hotel cercano, observando las imágenes de las cámaras en un ordenador portátil. La primera noche no pasó nada. Pero la segunda noche, la trampa funcionó. Las cámaras mostraron a Sofía entrando en el despacho. Unos minutos más tarde, un hombre se unió a ella. Elena contuvo el aliento cuando lo reconoció. Era Ricardo, el hermano de Marco. Juntos, abrieron la caja fuerte, llenando bolsas con joyas, efectivo y bonos al portador. La traición era absoluta. Ricardo, el propio hermano de Marco, estaba conspirando con su ex prometida para robarle. Marco no dijo nada, pero Elena vio el dolor y la rabia en su rostro. La decepción era más profunda que cualquier herida física. Llamaron a la policía y les enviaron las grabaciones. Luego, regresaron a la casa, justo cuando Ricardo y Sofía se preparaban para huir. Se encontraron cara a cara en el gran vestíbulo.
La expresión de culpa y pánico en sus rostros fue una confesión en sí misma. Vaya, vaya, dijo Marco, su voz peligrosamente tranquila. Parece que la reunión familiar ha terminado. Justo en ese momento, las luces intermitentes de la policía iluminaron la entrada. Isabela apareció en lo alto de la escalera, atraída por el ruido. Vio a Ricardo, las bolsas, a Sofía, y comprendió lo que había sucedido. Su rostro se descompuso en una máscara de horror y angustia. Su propio hijo la había traicionado. La humillación final llegó cuando Sofía, en un intento desesperado por salvarse, culpó de todo a Ricardo. Fue su idea. Él me obligó, gritaba mientras los policías le ponían las esposas. Ricardo la miró con puro odio. Y mentirosa. Tú planeaste todo. Su sórdida traición quedó expuesta para que todos la vieran. Cuando se los llevaron, Isabela se derrumbó en la escalera, sollozando. Había perdido a sus dos hijos esa noche, uno por su propia traición y la otra mitad de su corazón por su ciega lealtad. Marco la miró, no con triunfo, sino con una profunda tristeza. Se acercó a su madre. Dejé que te quedaras en mi casa, madre. A pesar de todo. Pero permitiste que esta víbora entrara. La protegiste. Y ella se alió con tu otro hijo para destruirme. Ya no puedo confiar en ti. Isabela levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Marco, yo no lo sabía. No. No lo sabías. Porque solo ves lo que quieres ver. Siempre ha sido así, dijo él. Mañana por la mañana, quiero que te hayas ido. Te proveeré un lugar donde vivir y una pensión. Seguirás siendo mi madre. Pero ya no puedes vivir en mi casa. No es seguro para mi esposa, ni para mi futuro. Fue la decisión más difícil de su vida, pero necesaria. Al día siguiente, Isabela se fue. La gran mansión, antes llena de intrigas y fantasmas, finalmente se quedó en silencio. Estaban solo ellos dos. Habían purgado el veneno de su familia, pero la victoria tenía un sabor amargo. Esa noche, mientras estaban sentados en la biblioteca, Elena le tomó la mano. Lo siento, Marco. Siento todo el dolor que te han causado. Él la miró, sus ojos llenos de amor y cansancio. No tienes que disculparte. Ellos eligieron su camino. Nosotros hemos elegido el nuestro. Levantó la mano de ella y la besó. Y ahora, tenemos un futuro que construir. En medio de la limpieza emocional, recibieron una llamada de la clínica. Una de las rondas de FIV había funcionado. Estaba embarazada. La noticia fue como un sol que emerge después de una tormenta devastadora. Lloraron juntos, de alegría, de alivio. Se abrazaron, un hombre en una silla de ruedas y la mujer que lo había visto como un gigante, listos para empezar el capítulo más importante de sus vidas. Habían luchado contra todo y contra todos. Y habían ganado. La traición de Ricardo y Sofía, y la consecuente partida de Isabela, dejaron un vacío en la mansión de la Vega, pero fue un vacío limpio, como la quietud que sigue a una tormenta purificadora. Por primera vez, Marco y Elena sintieron que la casa era verdaderamente suya. La llenaron no con los fantasmas del pasado, sino con los sueños de su futuro. El embarazo de Elena se convirtió en el centro de su universo. Marco era el padre más atento y protector que se pudiera imaginar. Utilizó su ingenio tecnológico para adaptar la casa, instalando sensores y cámaras para asegurarse de que Elena estuviera siempre segura. Investigó obsesivamente sobre cada etapa del embarazo, a menudo sorprendiendo a Elena con datos sobre el desarrollo del bebé o sugerencias de nutrición. Una tarde, Elena lo encontró en el futuro cuarto del bebé, dirigiendo a un equipo de decoradores. Marco. ¿Qué es todo esto?, exclamó ella, riendo. Él le sonrió con orgullo desde su silla. Estoy diseñando el entorno de estimulación temprana perfecto. Los colores, las texturas, la acústica, todo científicamente optimizado para el desarrollo cognitivo de nuestro hijo o hija. Elena se acercó y lo besó. Eres increíble. Pero ¿sabes qué es lo más importante para su desarrollo? Amor. Mucho amor.
De eso, dijo Marco, su voz se suavizó. Tenemos reservas inagotables. El embarazo no solo fortaleció su vínculo, sino que también inspiró a Elena en sus estudios. Su proyecto final de diseño de paisajes fue un concepto revolucionario, un jardín terapéutico sensorial para niños con necesidades especiales. Un espacio que integraba la naturaleza con la terapia de una manera que nunca se había hecho antes. Su proyecto no solo le valió la máxima calificación, sino que también atrajo la atención de una prestigiosa fundación. Le ofrecieron financiar un proyecto piloto. Con la ayuda de la visión para los negocios de Marco, transformaron la oferta en una oportunidad para crear su propia fundación, la Fundación de la Vega Castillo, dedicada a crear espacios accesibles y terapéuticos. Estaban construyendo un legado juntos, uno que iba mucho más allá de su historia personal. El día del parto llegó antes de lo esperado. Fue un momento de pánico y emoción. Marco estuvo a su lado en todo momento, sosteniendo su mano, guiada por Carmen, la siempre fiel enfermera, ahora casi una miembro de la familia. Su voz era una fuente constante de calma y aliento. Y entonces, escucharon el primer llanto. Era un niño. Un niño sano y hermoso. Lo llamaron Mateo, que significa regalo de Dios. Sostener a su hijo en brazos por primera vez fue un momento de pura magia para Elena. Pero ver a Marco con Mateo fue algo que la conmovió hasta las lágrimas. La enfermera colocó al pequeño bebé en el pecho de Marco. Él no podía acunarlo con sus brazos, pero inclinó la cabeza, su mejilla rozando la suave piel del bebé. Las lágrimas rodaban por el rostro de Marco sin disimulo. «Hola, Mateo», susurró. «Soy tu papá. No puedo abrazarte como otros papás, pero te prometo que te sostendré con todo mi corazón por el resto de mi vida». En ese momento, Elena vio el círculo completo. Vio al hombre amargado que había conocido, consumido por todo lo que había perdido, transformado en un hombre rebosante de gratitud por todo lo que había ganado. La vida con Mateo era un caos maravilloso. Noches de insomnio, cambios de pañales, risas y llantos. Descubrieron una nueva dinámica, un nuevo ritmo. Marco encontró formas ingeniosas de interactuar con su hijo. Usaba juguetes activados por la voz, le contaba cuentos con una voz que hacía que los personajes cobraran vida, y pasaba horas simplemente observándolo, memorizando cada pequeño gesto. Elena se maravillaba de la paciencia y el amor incondicional que irradiaba. Un año después, en el primer cumpleaños de Mateo, celebraron una pequeña fiesta en el jardín. Carmen estaba allí, junto con algunos de los amigos que los habían apoyado. El jardín, antes un recordatorio de la prisión de Marco, ahora estaba lleno de risas infantiles. Mientras Mateo, con la ayuda de Elena, daba sus primeros pasos vacilantes sobre el césped, Marco los observaba desde su silla, su rostro era la imagen de la felicidad pura. Más tarde esa noche, después de que Mateo se durmiera, Elena y Marco estaban sentados en la terraza, mirando las estrellas. ¿Eres feliz?, preguntó Elena en voz baja. Marco se giró para mirarla, la luz de la luna iluminaba su rostro. Tomó su mano. Elena, cuando estaba en la oscuridad después del accidente, creía que la felicidad era poder caminar de nuevo. Correr. Sentir la tierra bajo mis pies. Estaba equivocado. Hizo una pausa, su pulgar acariciando el dorso de la mano de ella. La felicidad no está en las piernas. Está aquí. Llevó la mano de ella a su pecho. Está en saber que la mujer más increíble del mundo me ama. Está en escuchar la risa de mi hijo. Está en despertar cada mañana y saber que no estoy solo. Tú no me devolviste mis piernas, Elena. Me devolviste el alma. Me diste mucho más de lo que el accidente me quitó. Elena se inclinó y apoyó la cabeza en su hombro. Se quedaron en silencio durante mucho tiempo, envueltos en la calidez de la noche y de su amor. Habían encontrado su felices para siempre, no en un cuento de hadas, sino en la realidad que habían construido con valentía, paciencia y un amor que desafiaba todas las probabilidades. Unos años más tarde, la Fundación de la Vega Castillo había abierto varios jardines terapéuticos en todo el país. Elena se había convertido en una diseñadora aclamada y una defensora de la inclusión.
Marco, desde detrás de las escenas, era la fuerza impulsora, el estratega brillante que hacía que todo fuera posible. Su historia se convirtió en una inspiración para muchos. Un día, recibieron una carta. Era de Isabela. Vivía en una pequeña y tranquila ciudad, llevando una vida modesta. En la carta, no pedía perdón, pues sabía que no lo merecía. Simplemente decía que veía las noticias sobre la fundación, que veía las fotos de su nieto en las revistas y que, en su soledad, finalmente había entendido el verdadero significado de la fuerza y la familia. Dijo que estaba orgullosa, a su manera rota, del hombre en que Marco se había convertido y de la mujer que lo había hecho posible. Marco leyó la carta y se la pasó a Elena. No hubo rencor, solo una tranquila aceptación. Habían seguido adelante. Mientras tanto, Ricardo había cumplido una breve condena y, al salir, desapareció, probablemente viviendo de pequeños engaños en algún lugar lejano. Sofía se había desvanecido por completo de sus vidas. Eran solo notas a pie de página en su gran historia. Una tarde, Marco, Elena y un Mateo de 5 años, que corría por el jardín persiguiendo una mariposa, estaban disfrutando del sol. «Papá, mira», gritó Mateo, sosteniendo una flor que había arrancado. «Es para mamá». Elena se rió y aceptó la flor. Miró a Marco y vio que él no la miraba a ella, sino a su hijo, corriendo libre por el césped, con una expresión de puro y absoluto amor en su rostro. Ella se acercó y le susurró al oído. «¿En qué piensas?» Él la miró, sus ojos llenos de una paz profunda. Pensaba en cómo una vez, esta silla se sentía como el final de mi mundo. Y ahora, dijo, mirando a su esposa y a su hijo, ahora me doy cuenta de que es el mejor asiento de la casa para ver cómo mi mundo entero florece frente a mí. La familia de Marco lo abandonó por avaricia y desesperación, creyendo que su vida había terminado y que él era una causa perdida. Pero cuando lo vieron renacer, feliz, amado y más fuerte que nunca al lado de Elena, el arrepentimiento y la soledad les enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Marco y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en la sangre o en las expectativas, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo que se construye día a día. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y la lucha, en la persona que siempre debimos ser, y si te gustó, inscríbete en el canal.